La semana pasada se dio a conocer cuál va a ser el presupuesto que se va a presentar para el año que viene, en el 2026, y algo que salió en todos los medios, y sobre todo aquellos que estamos interiorizados con el tema, le prestamos mucha atención, es esto de que va a haber un recorte aproximadamente del 38% sobre todo lo que tiene que ver con las campañas de prevención de VIH, hepatitis, tuberculosis y otras ITS que en comparación con el año pasado, este 38% tiene que ver con cómo afectó la inflación al presupuesto y demás. Es decir, que ese número, en realidad, lo que está diciendo es cuánto se va a disminuir en su totalidad, en forma neta, el presupuesto para estas cosas. Y como digo, a quienes estamos interiorizados con el tema, no nos resultó un dato menor que se haga un recorte sobre esta parte de la salud pública. Porque más allá de la cuestión pragmática de lo que va a significar un recorte de ese tipo a estos programas, también tiene que ver con una cuestión simbólica súper importante, que es la que me interesa a mí que abordemos un poquito en este video, para que no nos quedemos solamente con el discurso este que están utilizando muchos de quienes están a favor del gobierno de, bueno, pero ¿por qué el gobierno tendría que pagarte una medicación para que puedas tener relaciones sin utilizar preservativo? ¿Por qué el Estado tiene que hacerse cargo de eso? Y ese es un discurso súper reduccionista, un discurso que no alcanza a tener una mirada integral sobre la situación y que va más allá, como decía antes, de lo pragmático, porque tiene una cuestión simbólica súper importante cuando se habla de la salud, el placer y la salud sexual. Entonces, un poquito quería hablar de eso. Esto del recorte del 38% no es únicamente sobre la PrEP, que era lo que más salió en todos los medios, digamos que va a haber un recorte del 38% sobre la PrEP. No es solamente eso, la PrEP va a ser alcanzada por este recorte, pero también van a ser alcanzadas las campañas, los diagnósticos, la distribución de preservativos y demás. Es decir, que estamos hablando que el recorte lo que va a hacer es dar por el piso un montón de estrategias que van en pos de prevenir las ITS y entre ellas obviamente el VIH. Este recorte se da en un contexto donde, si no me equivoco por los números que vi de ciertas fuentes, hay un promedio de 4.500 nuevos casos por año de VIH en Argentina, casos detectados, ¿no? Siempre sabemos que hay casos que hasta que no se hagan los testeos, personas que viven con VIH sin saberlo. Por eso es importante testearse y por eso es importante que haya campañas donde la gente pueda ir a testearse gratuitamente, donde se respeten todos los derechos que le, perdón, que le corresponden a las personas cuando van a testearse y obviamente también todos los derechos que les corresponden a la confidencialidad en ese diagnóstico posterior. Entonces, en este contexto se hace un recorte. Y además, en el día de hoy se dio a conocer en el Boletín Epidemiológico Nacional que hubo un aumento respecto al año anterior de aproximadamente más del 20% de casos de sífilis en el país. Y esto es una tendencia que venía ya de años anteriores. Entonces, es justo cuando estamos hablando de la prevención de ITS que se realiza un recorte o se tiene pensado realizar un recorte del 38% para el año que viene en este tipo de campañas de salud pública. Bueno, dado más o menos el contexto de esto, voy a hacer la aclaración de que todo lo que voy a decir de acá para adelante es opinión mía, basada muchas veces en la información que obtengo de diferentes fuentes, que trato de que siempre sean lo más fidedignas posible, porque me gusta leer, porque me gusta interiorizarme del tema, y porque también sigo algunos referentes de nuestra comunidad y coincido con su forma de pensar y que me parece importante traer esas formas más laterales o formas más transversales de pensar la sexualidad. Entonces, nada, les voy a compartir mi opinión y no es más que eso. Mi opinión no significa que sea una verdad absoluta y es bienvenido el debate y me parece que es el momento en que nosotros tenemos que empezar a levantar la voz para que estas cosas, como un recorte tan importante en cuestiones de salud pública y salud sexual, no pasen desapercibidas. Entonces, hecha esta aclaración, voy a
hablar un poquito de lo que representa, como dije anteriormente, simbólicamente este recorte. Bueno, voy a hacer otra aclaración por las dudas, porque tal vez desde mi lugar, que yo soy un férreo defensor de la PrEP, por momentos pueda llegar a sonar como que estoy en contra del uso del preservativo, cuando en realidad no es así. Me parece que el preservativo es una herramienta totalmente eficaz para para prevenir el VIH, pero ha pasado algo muy particular con el uso del preservativo desde que se empezó a implementar. Cuando se dan los primeros casos de VIH-Sida en la década del 70, el preservativo se vuelve una herramienta súper importante para la prevención de la transmisión del virus del VIH. Y obviamente le debemos un montón al preservativo. El preservativo logró que se pudiese proteger a la persona con la que se estaba, sexualmente hablando, digo, de una posible transmisión. Sin embargo, más allá de todas las bondades que tiene el preservativo y que por eso hay que seguir usándolo como método de prevención, perdón, como herramienta de prevención, yo voy a hacer una aclaración entre método y herramienta. Y si bien el preservativo sigue siendo una herramienta súper efectiva para evitar la transmisión del VIH, de a poco se fue transformando en un símbolo de moralidad o un símbolo de responsabilidad o un símbolo de dignidad. Era como que si no usabas preservativo no estabas siendo ni responsable, ni moral, ni digno, estabas volviéndote una escoria que decidía arriesgarse a tener una peste en esos términos en las décadas pasadas. Entonces, dejó de ser una herramienta propiamente dicha de prevención para transformarse en un símbolo de moralidad. Y hoy por hoy nos cuesta un montón desarraigar ese concepto de que las personas que deciden no utilizar preservativo son personas que son guarras, que son morbosas, que no se cuidan a sí mismas, que no les importa nada, que no... Hay como una asociación directa entre el uso del preservativo y esta moralina instalada que aún hoy con un nuevo método de prevención del VIH como es la PrEP, sigue súper instalado. Entonces, lo que hay que empezar a distinguir es que el preservativo fue y es un método de prevención del VIH, pero hay algo de lo que nadie habla, que es que el preservativo no previene todas las ITS. ¿Sí? Hay un montón de otras ITS que se contagian simplemente por el contacto de mucosas y muchas veces el preservativo no cubre todas las mucosas. Entonces, poner el preservativo como la herramienta más eficaz para combatir todas las ITS es también una falacia. Estamos hablando de que hemos puesto una herramienta en un lugar en el que no corresponde porque estamos dando una seguridad que es falsa. Y aparte, sucede lo siguiente, es una herramienta. Y la herramienta está dentro de un método, el método de prevención del VIH y de ITS en general. La diferencia está en que la herramienta en sí es el preservativo. El método es generar el contexto necesario, la educación y la conciencia necesaria en los sujetos para que sea utilizada esa herramienta. Si nosotros simplemente repartimos preservativos sin informar cuáles son las formas de uso, cuáles son cómo y en qué momento utilizarlo, de qué forma se tiene que actuar si la herramienta se rompe. Todas esas cosas están dentro de un método de prevención. Y acá, con el preservativo, lo que falló es el método. ¿Y por qué digo que falló el método? Porque la pandemia del SIDA, del VIH-Sida, quise decir, del VIH-Sida comenzó en la década de los 70 y ya llevamos casi 60 años y la pandemia continúa. Entonces, no es el problema el preservativo, no es el problema la herramienta, porque ya sabemos que es súper efectivo para la prevención del contagio del VIH. El problema es el método. Falta todo lo otro que significa generar la conciencia y dar la información necesaria para saber qué hacer con esa herramienta. Si no, estamos limitándonos a, como decía antes, simplemente repartir preservativos por todos lados y que cada uno vea cómo lo resuelve. Entonces, me parece súper importante que cuando hablamos de que va a haber un recorte del 38% sobre las campañas y demás, también estamos diciendo que va a haber un recorte sobre este método que muchos dicen que es el método que deberíamos utilizar para continuar previniendo la transmisión del VIH.
Y acá voy a ponerme un poquito más brutalmente sincero en esto del método y demás, y voy a hablar desde la experiencia, desde la experiencia personal y de lo que he hablado con mis grupos de amigos y demás, tanto amigos heteros como amigos gays, que el uso del preservativo siempre está supeditado a dos cosas. Primero, a la erección. Para poder utilizar un preservativo se tiene que tener una erección y está en las instrucciones de uso. Eso limita un montón a la forma en la que nosotros pensamos el sexo. Si solo pensamos en el preservativo, o sea, en el uso del preservativo, necesitamos tener una erección. Eso significa que necesariamente tiene que haber una penetración. Esto hace que las relaciones sexuales se vuelvan coitocentristas, que solamente se pueda disfrutar del sexo cuando hay penetración. Y de lo contrario, no hay un método de prevención cuando decidimos tener sexo sin una erección. O mejor dicho, existe, pero no sirve, porque no sirve de nada tener un preservativo si no tenés una erección. ¿Por qué? Porque hay otras prácticas sexuales, y en eso vamos a ser totalmente sinceros todos, en las que por más de que haya una erección, no usamos preservativo. Y eso es totalmente cierto. Tal vez haya un grupo de gente lo suficientemente consciente para tener prácticas sexuales que no tengan que ver con la penetración pene-ano o pene-vagina y que usen el preservativo aún en el sexo oral, pero por lo menos en mi experiencia, en lo que conozco y en lo que he hablado con un montón de gente, casi nadie utiliza el preservativo en el momento del sexo oral. Entonces, decir que el preservativo también va a prevenir la sífilis, si usas preservativo no te vas a contagiar de sífilis, de gonorrea o demás, es una falacia, porque en el momento en el que nosotros estamos infectados con alguna de esas ITS, la podemos transmitir tranquilamente a través del sexo oral. Entonces, ahí hay que pensar qué pasa con esta herramienta, que es una herramienta efectiva para cierto tipo de prácticas sexuales, no para todas. Entonces, está bueno ahí pensar un poquito en por qué es necesario que repensemos o qué otras herramientas podemos llegar a tener para la prevención de esas otras ITS. Bueno, en resumen, a lo que voy es que el preservativo es una herramienta eficaz contra la transmisión del VIH, no así contra otras ITS, por eso tiene que ser una herramienta que se combine con otras herramientas o con otros métodos, y que también se transformó en algo moralizante el uso del preservativo, y que nos merecemos como comunidad y como seres humanos tener la posibilidad de contar con otros métodos que eviten la transmisión de ITS y que nos permitan disfrutar del cuerpo a cuerpo. Esa es como mi premisa particular, que tenemos que volver a reclamar lo necesario para poder volver a tener la posibilidad de tener sexo sin barreras de por medio, sin plásticos de por medio. Dicho esto, es donde a mí me parece algo fantástico y me parece que es algo que tenemos que defender con uñas y dientes, la PrEP. ¿Por qué? Porque la PrEP, yo no soy médico, hago la aclaración, pero voy a tratar de hablar desde mi experiencia. La PrEP para mí es lo más parecido que tenemos en este momento a una vacuna contra el VIH. Es lo más similar, es algo que que tiene una efectividad que está súper comprobada por la OMS y que cada vez se está descubriendo que tiene mayores alcances en cuanto a la prevención del VIH y otras ITS. Hay estudios que están demostrando que también está sirviendo contra otras ITS ahí un poco menos conocidas, pero que también existen y que se contagian a través de fluidos. Entonces, me parece súper importante que reivindiquemos siempre la PrEP. A ver, la PrEP también tiene su método. La pastilla en sí es la herramienta. La herramienta tiene su método de acuerdo a cómo querés tomarla vos. Podés elegir si tomarla todos los días o podés elegirla a tomar a demanda, es decir, en el momento en que vayas a tener relaciones, por lo general se toman dos horas antes, una a las 24 horas y una a las 48 horas, es decir, son 4 pastillas, y previenen en un porcentaje muy alto, por encima del 95%, la transmisión del VIH.
Y es verdad, no previene otras ITS como la sífilis, la gonorrea, la hepatitis y demás. Pero dentro del método para utilizar la PrEP, hoy por hoy lo que se nos pide a quienes somos usuarios de la PrEP es hacernos un control cada 3 meses. Un control, una serología, donde se nos hace un análisis de todos los anticuerpos, o de acuerdo, bueno, no sé bien cuál es el tipo de análisis, pero está dentro del protocolo que exige el utilizar la PrEP, hacer unos controles cada 3 meses. ¿Por qué cada 3 meses? Porque es el tiempo el que nos permite que si nos hemos infectado de alguna otra ITS, podamos reaccionar a tiempo y hacer el tratamiento adecuado para no seguir contagiando. Y acá es donde yo empiezo a contrastar los dos métodos. Porque digo, el preservativo, como herramienta, con su método de concientización y demás, debería o tiene dentro de su método, solamente que muy pocas personas lo hacen, porque seamos sinceros, muy pocas personas se testean como lo requiere el método del preservativo, que es por lo menos cada 6 meses. Digo, mis amigos heterosexuales que muchas veces se hacen los testeos recién cuando se acuerdan, cuando estuvieron en una situación de riesgo y demás. Con amigos gay también pasa de que solo se testean, o sea, no toman PrEP y solo se testean si tuvieron alguna situación de riesgo, que ellos consideran de riesgo, que hay que evaluar también dentro del método cómo se concientiza y cuáles son las situaciones de riesgo. En cambio, con el método de la PrEP, para poder seguir recibiendo la PrEP, necesitamos hacer los testeos cada 3 meses. Eso nos permite a nosotros estar tranquilos de que si nos hemos infectado de algo, si nos hemos contagiado de algo, de alguna ITS, automáticamente podamos ser tratados y cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás también. Eso es parte del método de la PrEP. Por otro lado, Gabriel J. Martín es un autor español, psicólogo, que tiene un libro que es súper lindo y conocido, y es la Biblia de los gays, que se llama Quiérete mucho, maricón. Él hace poco, bueno, hace bastante, en realidad, para mí, todo lo que sucedió después de la pandemia es hace poco, subió un video contando que había un estudio que demostraba que aquellas personas que tomaban PrEP tenían una disminución en la ansiedad a la hora de tener sexo. Y esto me parece súper importante porque empezamos a abordar otro aspecto que es la salud mental. Ya no es solamente la cuestión sexual, sino que empezamos a pensar en la salud sexual. El estudio hacía referencia a hombres que tenían sexo con otros hombres, que tomaban la PrEP y se lo contrastaba con la salud mental en los aspectos de depresión y ansiedad. Sobre la depresión no hubo mucha correlatividad entre el uso de la PrEP y la depresión, pero sí hubo correlatividad entre el uso de la PrEP y la disminución de la ansiedad a la hora de tener relaciones. Porque imagínense esto de que nosotros sabemos que podemos tener sexo y que pase lo que pase, no nos vamos a contagiar, no se nos va a transmitir el VIH. Me parece importantísimo poder tener esta herramienta que es la pastilla del PrEP y el método complementario que es hacerse los testeos, estar consciente y utilizar otros complementos también para la prevención de otras ITS, la tranquilidad que genera mentalmente. Mentalmente podemos ir a disfrutar sin tener que salir de ese espacio con una preocupación. Entonces, no solamente estamos hablando de la salud física, sino que también empezamos a abordar la salud psicológica. Y me voy a detener acá un segundo con esto de que la PrEP no previene otras ITS y que a causa del uso de la PrEP hay mayor cantidad de casos de sífilis, gonorreas y otras ITS. Primero, lo que hay, por lo menos en aquellos que usamos PrEP, es mayor análisis, o sea, mayor cantidad de análisis, mayor cantidad de testeos, y por ende es posible que haya mayor detección de esas ITS. Es como pasaba con el coronavirus. Voy a hacer autorreferencia, pero bueno, a mí me pasó que en el 2022 viajé a Colombia, post pandemia, y todo el tiempo decían, bueno, no, porque acá no tenemos casos de coronavirus. Acá ya se disminuyó, hay apenas 4.000 casos en este momento, bla, bla, bla. Y en realidad lo que estaba pasando es que no se estaba testeando. Había un montón de personas contagiadas de COVID, pero como no se testeaba, no se sabía cuántas personas había. Entonces, claramente, los informes decían, no, bueno, tenemos una cantidad de casos súper baja, ya hemos logrado que haya inmunidad de rebaño. Y no, en realidad lo que estaba pasando es que no había gente que se fuese a testear cuando tenía los síntomas.
Entonces, claramente, la enfermedad estaba presente, seguía dando vueltas, y encima yo me la traje. Sí, yo me volví de Colombia con COVID. ¿Cómo salí de Colombia con COVID cuando supuestamente si estaba positivo y bla, bla, bla? Fue porque en el laboratorio en el que me fui a hacer el PCR antes de venirme, directamente me dieron un papel donde decía que yo no tenía COVID. O sea que los mismos laboratorios estaban mintiendo en los diagnósticos. Yo tenía todos los síntomas del COVID, pero dije, bueno, no importa. Si me están dando del laboratorio, me están diciendo que no tengo COVID. Entonces se sumaba a eso también, que para disminuir la cantidad de casos, los laboratorios estaban mintiendo. Entonces, por suerte, o no, no sé cómo verlo hoy, yo salí de Colombia con un PCR negativo y cuando llegué a Argentina me fui a testear y sí estaba contagiado de COVID. Entonces, el testeo es lo que aumenta la cantidad de casos. El ir a testearse, el saber que estamos infectados o que hemos sido transmitidos con alguna ITS, es lo que aumenta el número de casos, pero no está mal. Digamos, es justamente lo que hay que hacer, es ir a testearse para poder hacer un tratamiento adecuado y no seguir transmitiendo esa enfermedad. Bueno, la noticia que salió ahora en el Boletín Epidemiológico Nacional, la verdad que no lo leí a detalle. No me parece descabellado que estén aumentando los casos de sífilis. Me gustaría saber más a detalle o que si hubiese más información disponible, pero es algo muy nuevo. ¿A qué población es la que mayor, en la que mayor se presenta la enfermedad? ¿Qué tipo de método de prevención de ITS ha utilizado esa o si no ha utilizado ningún método y demás? Hay un montón de factores que estaría súper interesantes que el gobierno nos diera a conocer para saber cómo actuar ante esta situación de el aumento de los casos de sífilis. Pero como dije antes, claramente el preservativo como herramienta es eficaz, pero como método está fallando. Entonces tenemos que repensar ese método, tenemos que volver a revisar cuáles son aquellos aspectos necesarios para que el preservativo vuelva a tener la eficacia y la eficiencia necesaria para prevenir la mayor cantidad de ITS posibles. Y ahora sí me voy a meter un poco más en lo simbólico, que dentro de todo se ha inmiscuido en lo que venía diciendo antes. No es inocente que los gobiernos o los estados, sobre todo los de derecha, decidan no invertir en investigaciones o brindar fondos a sectores privados que permitan desarrollar nuevas herramientas y nuevos métodos de prevención del VIH o de otras ITS. No es inocente porque la salud sexual para el capitalismo, si bien el placer es algo que se pone siempre como meta, la salud sexual no. No es algo en lo que pareciese que valiera la pena invertir. ¿Por qué? Porque el tener una salud sexual que nos permita disfrutar de nuestro cuerpo y del cuerpo de los otros con el consentimiento adecuado, es una forma de dar ciertas libertades. Y al capitalismo no le gustan las libertades. Por más de que digamos que el capitalismo es el lugar de la libertad, en realidad poder mantener cuerpos bajo el estigma, bajo la culpa, bajo el miedo, es una forma de control que tiene el capitalismo para todos los sujetos. ¿Por qué digo esto? Coincido con Foucault. Foucault en La historia de la sexualidad, en su libro, dice que el capitalismo reprimió fundamentalmente casi todo tipo de placer sexual, excepto aquel que tiene que ver con la reproducción sexual, porque el capitalismo necesita de consumidores y de manos de obra. Pero todo aquello que se salga de la cuestión reproductiva tiene que ser reprimida, porque tanto el placer sexual como el amor, como el juego, como el disfrute de otras cosas no son cosas funcionales al capitalismo, porque no generan producción. Todo lo que no tenga que ver con la producción en sí misma no es funcional al capitalismo. Y por ejemplo, el jugar por sí mismo, como juegan los niños, no es algo productivo. Entonces, no debería ser un espacio donde los seres humanos llegásemos. Por eso de adulto dejamos de jugar. Nos olvidamos cómo es que se puede jugar como si fuésemos niños. Lo mismo pasa con el amor, con un montón de otros espacios que tienen que ver con el placer, que dejan de ser productivos porque el ser humano ocupa energía en eso y no en ser mano de obra o un consumidor. Dejamos de ser sujetos que disfrutan de sí mismos de una forma como de conexión interna para ser sujetos que disfrutan siempre y cuando haya una conexión con el exterior, que es el consumo.
Y lo otro es eso, que el capitalismo reivindica el placer sexual siempre y cuando tenga que ver con la reproducción. Y bueno, casualmente nosotros somos una comunidad que no se puede reproducir en los términos biológicos, ¿no? Y digamos, no es inocente, claramente es, bueno, ¿para qué le vamos a permitir a esta comunidad que tenga disfrutes si no se puede reproducir? No nos va a dar para, para tener nueva mano de obra o para tener nuevas personas que consuman. Sí, obviamente que el capitalismo se ha encargado, de encontrar otros métodos para que nosotros seamos consumidores, seamos consumistas. Nos ha hecho un lugar hermoso dentro de su espacio el capitalismo para que nos volvamos sujetos que consumen. Y cuando digo esto de la desconexión con lo interior y que solo buscamos placer con lo externo, con el consumo, hace que también los cuerpos se vuelvan objeto de consumo. Y es así como hay mucha información hoy dando vuelta en Google de que la generación Z es la generación que menos sexo tiene en comparación de las generaciones anteriores y que si bien estamos hiperconectados, me refiero a todos los que estamos viviendo ahora en contemporaneidad con la generación Z, estamos hiperconectados muy superficialmente, sin una conexión real, porque la conexión real implica cierto placer. Entonces, me parece que hay que pensar desde ese lugar también, de qué está pasando con el sexo, que ha dejado de ser un acto de conexión para ser un acto de consumo. Y acá hay algo que hay que resaltar también, que el sexo no debería ser un acto de consumo, sino, como dije antes, ser un acto de conexión, y no debería representar ningún peligro. El sexo con consentimiento no debería representar ningún peligro para el ser humano. Y lamentablemente hoy tener sexo muchas veces conlleva una connotación de peligro, por lo menos en nuestra comunidad. Y vamos a hacer un repaso histórico rapidito. Hasta antes de la pandemia del VIH-Sida, fuimos históricamente atacados por el simplemente hecho de amar a una persona de nuestro sexo, por tener una identidad de género diferente, por ser una disidencia a la heteronorma. Eso implicaba violencia, eso implicaba la muerte, eso implicaba la segregación, el ostracismo y demás, sobre todo desde la época judeo-cristiana hacia acá. Es decir, que los que estamos dentro de la comunidad LGBTQ y más, siempre hemos tenido el riesgo a ser violentados, y eso implicaba que el sexo con una persona de la comunidad podía acarrear la muerte. Tener sexo era sinónimo de la posibilidad de muerte, del miedo y además de la culpa que generaba la estructura judeo-cristiana. Entonces teníamos sexo con miedo y con culpa. Después vino la pandemia del VIH-Sida. Y ya tal vez habíamos ganado un montón de derechos, habíamos conquistado un montón de derechos que mínimamente nos permitían salvarnos de la muerte, de la violencia, pero empezábamos a tener un problema aún mayor, que era que para una gran parte de la sociedad, el VIH-Sida estaba siendo la respuesta divina a las actitudes o a las formas de vida que teníamos aquellos que pertenecíamos o que pertenecemos a la comunidad LGBTQ y más. Entonces, dejamos de pensar ya en el miedo a la violencia, sino que empezamos a pensar en que lo que estaba sucediendo, cuando hablo, me refiero a la sociedad entera, lo que le pasaba a los homosexuales era justamente un castigo divino. Entonces, tener sexo con una persona del mismo sexo y contagiarte era lo natural porque estaba siendo castigado por esa actitud. Entonces empezamos a pensar en el sexo como un acto por el cual podíamos ser castigados con una enfermedad, con una infección. Entonces no tuvimos en ningún momento la posibilidad de tener un sexo seguro. Y me refiero, cuando digo seguro, a un sexo que sea sin miedo y sin culpa. Y hoy la PrEP es eso. La PrEP nos posibilita tener un sexo seguro, un sexo sin miedo y un sexo sin culpa. Y es importante recalcar que creo que no ha habido ninguna otra comunidad, ningún otro colectivo tan estigmatizado por el hecho de que se haya comenzado una pandemia en ese colectivo. Nosotros somos una comunidad que está súper estigmatizada,
y que muchas veces se utiliza el término sidoso como insulto, incluso entre miembros de la misma comunidad. Porque que la pandemia haya comenzado en este colectivo de ningún modo limitaba a que se quedara en el colectivo. La pandemia se extendió, lo que demostró que no importaba cuál fuese tu elección sexual o tu identidad de género o lo que fuese con tu sexualidad, sino que era una enfermedad que atacaba a los seres humanos, a una infección que está presente, que puede estar más allá de tu elección sexual. Entonces, es ese estigma justamente el que nosotros tenemos que derribar, perdón, y que tenemos que empezar a trabajar en pensarnos a nosotros mismos como sujetos que merecemos y que tenemos el derecho a un placer sin miedos y sin culpas. Porque si no, vamos a quedar siempre en ese fango en el que pareciese que nos merecemos de alguna forma ser víctimas de este castigo divino, de esta ira de Dios. Yo no soy creyente, pero bueno, pareciese que está muy instalado en nuestro inconsciente colectivo esa situación. Y nosotros nos merecemos tener un placer que no acarraiga, que no nos lleve a la culpa, que no nos lleve al miedo. Nos merecemos tener una sexualidad libre, con consentimiento, que esté desprejuiciada y que sobre todo podamos estar tranquilos de que nos estamos cuidando a nosotros mismos y estamos cuidando a los otros. A modo de conclusión, y reitero, esta es mi opinión, el preservativo es una herramienta eficaz para la prevención del VIH, pero que exige también todo un método alrededor, que ese método está fallando, si no, ya hubiésemos detenido la pandemia, y que además sirve solo para ciertas prácticas sexuales que ponen al coito como el centro de la relación sexual. Por otro lado, tenemos una herramienta que es la PrEP, que tiene un método que está siendo efectivo, porque nos exige a quienes utilizamos la PrEP un testeo cada 3 meses, lo que nos permite controlar cualquier tipo de otra ITS de lo que podamos llegar a estar expuestos, y que tiene que ver con la posibilidad de disfrutar el cuerpo a cuerpo, que es lo más natural. Es natural que tengamos sexo cuerpo a cuerpo sin barreras de por medio. Y es también necesario que como colectivo y como sociedad entera empecemos a exigir a los gobiernos que se invierta en la prevención, en encontrar nuevos métodos y en las curas de estas enfermedades y de estas infecciones. Y que también derribemos, la tengo con derivar, derribemos los estigmas que están aún hoy presentes dentro de la comunidad con respecto a las personas que viven con VIH, que se nos haga carne el intransmisible, indetectable, que son exactamente lo mismo. Y que tranquilamente hoy podemos llevar una vida completamente normal, no sé cómo decirlo para que no suene mal, pero que podemos llevar una vida sin ningún tipo de problemas si vivimos con VIH. Digo, tal vez es muy vana la comparación, pero yo soy hipertenso y tomo 2 pastillas todos los días para controlar la hipertensión y mi vida sigue con total naturalidad. Y las personas que hoy adhieren al tratamiento, que viven con VIH y adhieren al tratamiento, también es eso, nada más, tomar una pastilla por día y la vida sigue con total naturalidad. Y quienes no vivimos con el VIH deberíamos entenderlo así también, y no tener el miedo de lo que pueda llegar a pasar. Entonces, eso, pongámonos un poco a repensarnos como sujetos que tienen derecho al placer, de cuáles son los puntos que tenemos que reclamar a los gobiernos, a los estados, para que podamos tener una salud sexual que sea realmente placentera y que no esté ligada al miedo y a la culpa. Poder tener sexo consentido y seguro es un derecho. Poder tener sexo que nos conecte con nosotros mismos y con un otro o con otros también es un derecho. Es un derecho que es intrínsecamente natural a nosotros. Nosotros deberíamos poder tener relaciones sexuales sin estar mediados por una barrera de látex. Y por último, tener sexo sin miedo, tener sexo sin culpa, tener sexo sin ansiedad, tener sexo sin la sensación de que acabamos de hacer algo que nos va a poner en riesgo vital.
ese también es un derecho que tenemos que reclamar como seres humanos. Así que nada, eso. Bienvenido el debate. Si hay información en la que me equivoqué, nada, estoy abierto a las correcciones porque desde ahí es desde donde aprendo. Pero no quería dejar de hacer este video y de levantar la voz porque, como dije antes, me parece que es el momento para levantar la voz, porque están pasando un montón de cosas que si las dejamos y nos quedamos solo con la noticia y no hacemos nada al respecto, esto va a seguir avanzando y nuestros derechos van a seguir siendo pisoteados y nada, no nos merecemos eso. Luchamos un montón, lucharon por nosotros antes un montón de otras personas y nosotros debemos honrar esa lucha. Así que nada, hasta el próximo videito y gracias por haber visto todo.